domingos anteriores. Tuvimos algunos domingos especiales y con visita, así que hoy vamos a reanudar nuestro tema de adoración y alabanza según la Biblia. Hemos tratado varios temas, hemos visto varios términos, y uno de los términos con el que comenzamos esta serie de palabras relacionadas a la adoración era buscar a Dios, pero hemos visto también los términos etimológicos de la palabra adoración en hebreo, en griego, que nos indican que eso significa un acto de devoción solemne ante Dios. Y esto es importante que nosotros también entendamos que toda nuestra vida, todo nuestro andar y trajinar en este mundo, en esta peregrinación humana que hacemos en este cuerpo físico mortal que tenemos, todo ello debería hacerse en un solemne acto de adoración a Dios, en todo lo que estamos haciendo, en lo que hablamos, en lo que decimos, lo que pensamos, nuestras actitudes y conducta, debería ser siempre así. Digo debería porque sé que nos cuesta mantener una seria santidad, una seria justicia y rectitud delante de Dios y un verdadero amor incondicional por las almas y por nuestros hermanos. A veces por ahí nos confiamos que adorar a Dios puede ser ciertas actividades de la iglesia, del templo, o por ahí salir a evangelizar un ratito, hacer algo por ahí, ayudar a algunas personas, y ya creemos que estamos adorando y alabando al Señor. Eso adora y alaba al Señor, pero en un grado muy pobre. Y es importante que nosotros entendamos que la adoración implica, como dijimos anteriormente, que debe ser una entrega. Debe ser algo que nosotros tenemos que verdaderamente darle todo cada vez más al Señor. Si no podemos dar todo, pero que cada vez más vamos empezando a dejar lo nuestro y a entregarle al Señor lo que le pertenece a Él por derecho. Porque Él tiene derecho sobre nuestra vida, Él es el Señor de nuestra vida y Él no es que se merece nuestra adoración, Él debe tener nuestra adoración. No sé si entienden la diferencia. Él no puede ser un Dios adorado cuando tengo ganas. Él debe ser adorado siempre por mí hasta cuando no tengo ganas. Y cuando pueda sentirme en una congoja espiritual tan dura y tan difícil, y una tribulación o en una prueba dura que pueda estar soportando, debo saber que tengo que inclinar mi rostro ante Él. Y tengo que saber que todo lo que pueda pasar está bajo esa voluntad de Él, y quizás Él tiene algo que está queriendo enseñarme, pero no me lo puede decir inmediatamente, pero tengo que pasar por ese tiempo para que entienda lo que Él me quería decir y cuál era el significado de todo lo que a mí me pasa. Por eso hoy vamos a estudiar al ejemplo más grande de adoración y alabanza que hay en la Biblia. Hay un personaje en la Biblia que creo que es el más importante de todos ellos, y es nuestro Señor Jesucristo. Todos pensamos que Jesús vino a la tierra como el Mesías, que vino como el Salvador, que vino como el hombre sin pecado, que vino como la persona, el Hijo de Dios, el soberano sobre la tierra, que se autohumilló y un montón de cosas, pero nunca estamos viendo que Él vino como el adorador más grande que pisó esta tierra a Dios. Y siendo Dios, que nunca dejó de serlo, adoró a su Padre celestial. Y todo lo que Él lo hizo, llegó a hacerlo a tal punto que se entregó en ofrenda y olor grato a Jehová. Muchos animales a lo largo de la historia de Israel fueron sacrificados, de diferentes tipos: becerros, carneros, machos cabríos, corderos, ovejas, vacas, becerros. Todo tipo de animal fue sacrificado, pajarillos, o sea, palominos, palomas y de diferentes aves que el Señor permitía que se puedan sacrificar en el tabernáculo o en el templo.
Todo eso se llegó a hacer, pero ninguno de ellos fue un verdadero olor grato a Jehová y olor fragante. Y ninguno de ellos trascendió al altar del cielo, sino solamente Jesucristo. Es el único que se presentó con su propia sangre para dar la redención de una vez y para siempre. Ustedes leen la carta a los Hebreos y toda la carta a los Hebreos nos está hablando de ese gran adorador que él hacía todo solo. Él es el sumo sacerdote. Él es el que ofrenda. Él es el que es la ofrenda santificada a Jehová y agradable a Él. Él es todo. Y lo que vamos a estudiar entre este estudio, posiblemente, y el próximo también, va a ser 4 palabras que se relacionan a la adoración y que nosotros debemos también ser parte de esa adoración como lo fue Cristo. No vamos a ser en la plenitud quizás y en la exactitud y en la santidad que lo hizo Cristo, pero sí podemos ser participantes porque ¿por qué somos aceptos a Dios para adorar? ¿Por qué somos aceptos para? Porque nosotros en realidad no merecemos, no tenemos que tener, no podemos ofrecer nada a Dios para adorarlo. Pero Él nos hizo a nosotros aceptos en el amado. En el amado nos hizo aceptos para que lo podamos adorar. Capítulo 1, versículo 6 de Efesios está ese versículo que Pablo dice. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Y por qué es Jesucristo el amado? Porque lo dijo el Padre en el bautismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Entendemos? Incluso dice, a Él oíd. ¿Entienden, hermanos? Nosotros solo podemos adorar porque el ejemplo de adoración nos ha dado el permiso y la posibilidad de hacerlo. Porque Cristo hizo una obra tan maravillosa de adoración, una labor tan impresionante en ese corto tiempo que vivió en un cuerpo de carne de 33 años. Fue tan grande la adoración que hizo que ni David, ni Salomón, ni todos los que pudieron hacer grandes fiestas en Israel y grandes actos de adoración como Ezequías o Josías, ninguno de ellos, a pesar de todo lo que mataron animales y derramaron sangre en olor grato y hicieron ofrendas de perfumes y libaciones y todo lo que había que hacer en el Antiguo Testamento, aunque era algo grande a ojos de los hombres, tanta adoración, ninguno de ellos pudo hacer lo que hizo Cristo, llegar al altar del cielo para ofrecerse como la ofrenda única y verdadera para quitar el pecado del mundo, que sea lo que a Dios agradaba plenamente, solo Jesucristo. Por eso vamos a mirar un pasaje que es el clásico en relación a este tema. Vayan abriendo sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Vamos a mirar y ver, porque en este pasaje hay 4 puntos importantes. Obviamente no vamos a tratar la kenosis de Cristo, vamos a tratar el aspecto de la adoración de Cristo en este pasaje. Nuestro tema es eso. La kenosis la vamos a dejar en otro momento. Vamos a hablar quizás de otros aspectos del ministerio, si el Señor permite. Pero hoy vamos a ver 4 puntos importantes en relación a Cristo como adorador. Y las 4 palabras que se relacionan, porque vamos a estudiar. Voy a dar la lista de palabras que vamos a estudiar. Posiblemente vamos a agregar algunas más, pero nosotros vimos la palabra buscar. Hemos tratado ese término como un término importante para poder ser un verdadero adorador. La segunda palabra que vamos a estudiar, pero que se va a relacionar a la adoración en Cristo, es renuncia y consagrado. Renuncia y consagrado, que vamos a hacer con 2 palabras y sus derivados. La renuncia y la consagración de Cristo y la que nosotros deberíamos hacer para ser verdaderos adoradores. La tercera palabra que vamos a estar estudiando es servicio, siervo. Después, la cuarta, humillación, humilde. Quinta, obediencia, obediente.
Sexta, ofrenda oferente. 7, oración, persona, que ora, en este caso. 8, acción de gracia, agradecido. 9, confesión, confesor. Después, el 10, predicación, predicador. Y también enseñanza, que enseña. Y la disciplina. Por último, vamos a ir viendo, y posiblemente se van a agregar algunos términos más. Todos estos términos se relacionan a lo que es la adoración y alabanza al Dios del cielo en esta época en Cristo Jesús. Vamos a ver que el ejemplo de Cristo en las 4 primeras palabras, por la que va hasta incluso la sexta, hasta la ofrenda, todo está en estos versículos que vamos a estudiar de Filipenses. Ese va a ser el pasaje lema. Obviamente vamos a ir viendo otros versículos en relación a Cristo y en relación a nosotros, como también debemos, en el caso de la segunda palabra que vamos a estudiar, renuncia y consagración, vamos a ver también lo que respecta a nosotros, a renunciar a nosotros mismos y a consagrar nuestra vida para darnos completamente a Dios. No voy a hacer un estudio exhaustivo de cada palabra, porque esto nos va a llevar, sino demasiado tiempo, pero vamos a tratar de dejar bien marcado el concepto de cada una de ellas para que entendamos que ese aspecto de adoración y alabanza en mi vida tiene que existir si yo quiero decir soy un adorador. Soy una persona que alaba a Dios. Como hemos dicho, estudiando los términos de adoración, el aspecto de la etimología de la palabra adoración, era postrarnos y rendirle culto a. La palabra histaaba y después proskuneo, que hemos visto, la treia en griego también, hemos visto varios términos que nos ayudaron a ver que nosotros tenemos que honrar en una forma humillada, inclinada y sometida totalmente a Dios. Cada palabra que estudiamos como abodaj en el servicio también a Él se tenía que hacer en un estado de humillación personal propio. Que nosotros elegimos esa condición, no que nos tienen que humillar para que seamos adoradores. Sí es cierto que Dios a través de las pruebas a nosotros y las tribulaciones nos enseña a doblegar nuestro espíritu y nuestra persona ante Dios, porque es la única forma que vamos a verdaderamente ser una ofrenda a Dios, un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Es la única forma muchas veces que Dios tiene que usar para que nosotros empecemos a despojarnos de nosotros mismos, y es lo que vamos a ver en la primera palabra. Vamos a leer lo que dice ahí en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ofrenda. Se ofreció y murió, y fue Él la ofrenda por el pecado. No deseó que otro muera por Él. Ahora, quiero que rescatemos algo importante. La frase con la que comienza Pablo, el versículo 5. Haya pues en vosotros ¿qué? Y que si tiene que haber un sentir, ¿qué es? ¿Mandamiento o deseo? ¿Entienden, hermanos? Para ser un adorador no es que Dios me tiene que mandar. Adoradme. Vemos a veces imperativos en relación a la adoración en la Biblia. Sí, se ve. Alabad a Dios en su santuario. Sí, vemos. Pero no debe ser así. El verdadero adorador, ¿se acuerdan? Esto estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? ¿Se acuerdan al principio, los primeros estudios que dimos? Que Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
no es que Dios ahora está mandando que le adore, sino que haya un sentir en ellos de entrega. Primero, hay unas características para que yo pueda llegar a ser un adorador como lo fue Cristo. Cristo dice, quien siendo en forma de Dios, Él era Dios mismo en carne que venía a habitar en medio de los hombres, el Dios eterno en la segunda persona de la Trinidad Divina, viene y se somete al tiempo cronos, a la cronología del tiempo humano, llega y dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, no le importó el que Él era Dios. Él vino con un sentir totalmente distinto. Siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Él era Dios, cuando Él vino y habitó en el tiempo cronológico, cuando habitó entre los seres humanos y habitó en un cuerpo de carne, no le importó. Por eso dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿qué? Semejante a los hombres. ¿Saben qué? Ya es toda una humillación. Es toda una humillación que Cristo, la segunda persona de la Trinidad Divina, haya querido ser igual que el hombre. En el sentido de su semejanza, me refiero en el sentido a lo que era el cuerpo de carne y sangre. Eso ya, y solo limitarse a un tiempo de 33 años, saber que Él iba a nacer y a los 33 años lo iban a matar y venir a un solo planeta de todo el sistema solar y de todo el universo. Eso ya es una humillación. Limitarse, autolimitarse a decir voy a vivir en un cuerpo, no me puedo salir de eso y voy a vivir en un planeta que es tan ínfimo que en relación al universo es microscópico. Pero ahí se limitó Jesús. Por eso dice, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, Él no quiso ser igual a Él y no se atribuyó que Él era Dios y por eso vino y hizo lo que quiso en la tierra. Vino y hizo lo que Dios quería que Él haga en la tierra, su Padre Celestial. La pregunta es, si yo estoy en la tierra, si yo aún vivo en este mundo como hijo de Dios, ¿para qué estoy acá? Me pregunté alguna vez, sentí el deseo, tuve el sentir en mi vida de decirle, Señor, ¿para qué me dejaste en esta tierra? ¿Qué quieres que haga? Acuérdense que el acto de adoración de Cristo empieza ya en Isaías 6, capítulo 8. ¿Quién irá por nosotros? Y todos pensamos que Isaías dijo, heme aquí, yo iré. ¿Saben lo que significa el nombre de Isaías? Isaías. ¿Alguna vez buscaron en un diccionario etimológico qué significa Isaías? Salvación de Jehová. ¿Quién es el Salvador de Jehová? ¿Isaías? Él anunció la salvación de Jehová con toda seguridad. Él anunció la salvación de Jehová, pero Él no era el Salvador de Jehová. Pero Jesucristo sí es el Salvador de Jehová. Él sí anunció la salvación. Él sí dijo. Él era el Salvador que vendría a nuestro medio, a nuestro planeta, y es más, ¿saben todavía la otra humillación que tiene? El otro verdaderamente sentir profundo por la humanidad que demuestra Jesús, que Él solo vino a un país de este planeta. Si diríamos, bueno, Jesús vendría, bajaría del cielo, se haría en forma de hombre, pero andaría por todo el planeta Tierra recorriendo, predicando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo Él? Se limitó a estar en un terreno de un país llamado Israel, que era el más odiado de todo el planeta Tierra, y sigue siendo el más odiado del planeta Tierra. Y el Israel de la época de Jesús no era mucho más grande que el que nosotros hoy vemos en el planeta, en el planiferio. No era mucho más grande de eso. Y si capaz todavía no sé si no era más chico. Hermanos, es importante que entendamos que Jesús sí hizo mucho acto de humillación. Pero vamos a ir todavía con esta parte donde nos dice, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Se limitó a vivir como hombre. Se cansaba, tenía hambre, tenía sed. Era mortal, cualquiera lo podía matar en cualquier momento. Muchas veces dice la Biblia,
No pudieron hacerle nada porque aún no había llegado su hora. Podían haberlo matado, podrían haberlo despeñado, capítulo 4 de Lucas. Podían haberlo apedreado, capítulo 8 de Juan. Podrían haber muchas cosas hecho hacia Jesús, pero nadie hizo nada, porque aún no había llegado la hora de Él. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros pensamos porque Jesús era el superhombre que decía, a mí no me mata nadie, sino que yo muero cuando quiero. Sí, en parte era así, pero ¿sabe quién protegía su adoración, su servicio, su ministerio? El Padre. Hermanos, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios y cuando nosotros verdaderamente entregamos nuestro corazón a Él y queremos hacer la obra de Dios y que Dios haga la obra suya a través de nosotros, puedo asegurarle que Él va a proteger y va a cuidar su vida para que usted cumpla todo lo que Él quiere que usted haga mientras viva en esta tierra. Sea que usted pues solo va a vivir 20 años haciendo algo para el Señor, o sea que usted viva hasta los 90 o 100 años. Pero el tiempo que Dios le quiera dar acá, Él lo va a proteger y lo va a cuidar para que usted cumpla su obra. En el caso de Cristo fueron 33 años, que en realidad el ministerio en sí fueron 3 nomás. Pero hay pastores que han servido 50, 60 años. Hay hermanas en Cristo que han servido décadas al Señor y han hecho una obra maravillosa para el Señor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que nosotros haremos mayores obras que Él? Obviamente no vamos a hacer la obra que hizo Él. Eso no vamos a hacer. Pero muchas obras para el Señor y por muchos más años por Él. Pero eso lo dio Él con el Padre. Él se despojó. Bueno, dice, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de Dios. ¿Cuántos de nosotros se reciben de Dios? En una iglesia, una vez me dijeron, ¿cómo le va? Me dice, no, le dije, mi hermano, no sé si soy tan fiel, pero gracias, hermano, ya está bien. Porque a veces decimos que queremos servir al Señor, a ser siervo. Y acá nos vamos a quedar en esta parte del pasaje por hoy, porque no podemos avanzar lo otro, aunque hemos leído todo el pasaje, porque nos quedará para el próximo estudio. Pero vamos a esa palabra, al segundo término, renuncia y consagrado. La capacidad de despoje de todo lo que nos da importancia delante de los hombres y nos pone en una condición de ser útiles al Señor. No sé si entienden lo que quiero, el contraste que estoy haciendo. El despojarme es sacarme todo de encima lo que a mí me hace importante delante de la gente, lo que me deja bien o mal, no sé, pero eso que yo creo que es importante que yo lo viva y dejar que el Señor haga lo que Él quiere en mi vida. Eso es despojarme. Que yo esté como un instrumento útil y listo para ser usado y servir a Dios. Eso es la renuncia y la consagración. Saber que aunque tengo muchas cosas que humanamente yo podría ser grande, podría ser bien, y aunque no sea alguien muy conocido, pero que puedo ofrecer y que me da cierta imagen social, cierta imagen cultural y hasta eclesiástica, pero que eso no vale para mí como vale lo que es la voluntad de Dios para mí. Eso es consagración, hermanos. Eso es renuncia. Renunciar a mí mismo, despojarme como lo hizo Cristo, se despojó a sí mismo, no tomó como usurpación, no quiso Él mostrarse como Dios, sino dejar que el Padre se muestre como Dios a través de Él. Cuando Él dijo, el que me ve a mí, ve a quién, dice Él. No dijo a mí como Dios, yo. Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Él no quería mostrar solo su imagen, aunque Él es la imagen del Dios invisible, dice en Colosenses 1, pero Él no se quería mostrar como el importante, sino que el Padre se ha reflejado en su vida. Él no se quería mostrar como un israelita de israelitas, de la tribu de Judá, descendiente de David, tenía todo el derecho a ser rey.
También, Él no se mostró como el gran maestro y sabio que conocía todo y sabía todo, y todavía más. Él podía ser más importante todavía porque hasta hacía milagros, curaba gente, resucitaba. Pero eso no le importó a Él. Le importó que lo que se hacía era lo que estaba profetizado de Él y para lo que el Padre le había enviado a Él. ¿Acaso Jesús no podía haber sanado a todos los enfermos de Israel cuando vino? ¿Sanó a todos? ¿Sanó a todos los enfermos de Israel? No los sanó a todos. Sanó los que Dios había estipulado que tenían que ser sanados. Les doy un caso bíblico, un ejemplo, para que entendamos respecto a esto. Capítulo 5 de Juan. Empieza con un relato bastante interesante. Había un estanque, el estanque de Betesda, ¿se acuerdan la historia? Estaba ahí con unos pórticos, muy lindos parece que era, y había un enfermo que hacía 38 años que esperaba poder entrar cuando venía un ángel a remover en las aguas, y el que entraba primero, dice, se curaba. Y entonces Jesús se acerca a él después de 38 años. Ese señor habrá sido mayor que Jesús en la carne. Y él se acerca y le dice, ¿quiere ser sano? ¿Qué pregunta el otro podía haber dicho? ¿Qué pregunta, Señor? Hace 38 años estoy esperando ser sano y no puedo. Pero él dice, ¿quiere ser sano? Sí, Señor, le dice. Y le curó. Y se fue saltando. Capítulo 9 de Juan, van un poco más adelante. Y le dice, los discípulos, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque estaba enfermo. Vieron que está la corriente esa de los discípulos, que hoy hay que dicen que si usted está enfermo es porque usted está en pecado. Como usted está en pecado, está castigado por Dios, está enfermo. Eso le dicen a mucha gente. Bueno, él dice, no pecó ni él ni sus padres. Ahí le mató Jesús a los discípulos. Se les fue toda la teología al piso. Terminó toda la posibilidad de enseñanza que ellos ya estaban creyendo. Y le dice, ni uno pecó. Esto es para la gloria de Dios. Hermanos, si a veces estamos un poco enfermos, estamos en mal estado, hermanos, ¿saben qué? Dejémonos nomás, porque seguramente que el Señor tiene algo para nosotros a veces. Acá estamos orando por los enfermos. A veces acá los viernes nos dicen de un caso, del otro, y oramos. Capaz en nuestra casa estamos orando, pero también oren, hermanos, para que dentro del tiempo de la enfermedad Dios hable al corazón de ese hermano, de esa hermana, para que por ahí quizás hay algo que Dios quiere que esa hermana o ese hermano escuche en su corazón y sepa que hay algo que Dios quiere que sepa. Hay un tiempo que tienen que hacer algo, seguramente reposar, para que Dios pueda hablar a su mente y pensamiento. Cuidémonos, hermanos. Seamos responsables para que verdaderamente cumplamos y sepamos que no tenemos que hacer todo para todos, tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos y en eso concentrarnos. Ser verdaderos siervos, ser personas que estamos dispuestas a renunciar a nuestros deseos, y a veces puede ser que tenga muchos deseos de ayudar a la gente y de ayudar a veces a los que están necesitados y no tengo, y me digo, ¿qué pasa? Señor, quiero ayudar, y Dios no te da para ayudar. Y la pregunta es ¿por qué? No es que es nuestra culpa, pero el consagrarnos y renunciar a nuestros propios deseos, a veces aunque sean bondadosos, nobles y buenos, no estoy diciendo que si tengo no ayudemos, lo que estoy queriendo decir es que a veces queremos ayudar y no tenemos para ayudar. Queremos a veces prosperar un poco para poder colaborar y dar una mano y no lo tenemos. Hermanos, oremos para que siempre, hasta en el dar, en el ser personas que nos damos y nos abrimos de corazón a los otros, que también lo hagamos responsablemente y con entendimiento bajo la voluntad del Señor. Vamos a ver un poquito algunos pasajes que nos pueden ayudar en esto. Isaías 53:3, vamos a ver este aspecto de renuncia que Dios nos ha dejado. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjense hasta dónde va la renuncia de Cristo y qué relación tiene también lo que dice en esto de que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. ¿Saben a lo que renunció Cristo? Aunque lo hicieron hacia Él, pero Él renunció y no le importó eso. Él renunció hasta ser adorado. Él merecía adoración, pero no le importó eso. No le interesaba que la gente lo adorara. Sí que adoraran al Padre y que oyeran la voz del Padre a través de Él. Eso sí le interesaba. Pero fíjense hasta dónde fue la renuncia de Cristo, el Dios del cielo, el Dios que reveló la palabra en el monte Horeb, el Dios que hizo todo para que se pueda verdaderamente dar la palabra, la ley a Dios y al pueblo de Israel. Le dio todo, pero Él ahora venía como una persona que estaba dispuesta hasta ser despreciada. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de ustedes están dispuestos a ser despreciados? A ser tenidos en nada, a ser personas que nadie le importa su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? Es difícil dar un sí o levantar la mano. No levanten la mano, lo que estoy diciendo es que por ahí podríamos decir, bueno, yo, Señor. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a aguantar la mirada y cara larga todos los días sin cesar de nuestros vecinos y de la gente que nos conoce, de la familia, y que ni siquiera podamos ir a los parientes inconversos porque nos miran tan feo? Y a veces no hace falta que vaya, no vaya para ser usted autodespreciado. Yo me voy a ir para que me desprecien, así el Señor va a ver que yo soy un gran adorador. No, lo que estoy queriendo decir, ¿estaríamos dispuestos a quedarnos solos como se quedó Jesús? Porque eso causó el desprecio de la gente, que lo dejaron solos. Ya nadie más lo quería. Lo único que gritaron es crucifíquenlo. Y hasta sus propios discípulos lo abandonaron. Y cuando Él murió, dijeron, me voy a pescar. Dijo uno de los grandes que lo aclamó, yo, Señor, voy a poner mi vida por ti. ¿Entendemos? Esto era Jesús. La renuncia fue tan plena de Él a su propia vida en la carne, en el estado de humillación que estaba. Él renunció a tal punto, se consagró tanto a la causa del Padre, que Él prefirió morir solo, pero haciendo la voluntad de Dios. Habiendo predicado y habiendo muerto por el pecado de todos esos despreciadores, de todos esos que le habían dejado solo, incluso tuvo que morir por los propios que dijeron que eran sus amigos, no le importó, murió porque los amaba, no dejó de dar un gramo más o menos de amor, le dio todo su amor a ellos. ¿Qué hacéis de mejor o qué hacéis de más si amamos a los que nos aman? Dijo Jesús. Amad a vuestros enemigos, dijo Jesús, a los que os ultrajan, a los que persiguen, a los que os matan, a los que hacen de todo, dan falso testimonio. ¿Qué hacemos más? A ver, ¿qué más hacemos para que cuando estamos contentos con todos los que nos llevamos bien? Pero con ese que nos está haciendo la vida imposible, con ese que nos critica, con ese que se ríe de nosotros, que da falso testimonio de nosotros, ¿estaríamos dispuestos a amarlo? ¿Estaríamos dispuestos a hacerle bienes y favores? Es una buena pregunta para todos nosotros, porque Jesús verdaderamente aprendió a renunciar, aprendió a dar lo que verdaderamente tenía que dar, toda su voluntad y su vida al Señor. Vamos a Marcos 9. Marcos 9, versículo 12. Y respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad, al venir primero, restituirá todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que debe padecer mucho y ser tenido ¿en qué? En nada. Hermanos, ¿estamos dispuestos a ser tenidos en nada? ¿Ya estamos en una madurez espiritual suficiente
para que hacemos y hacemos y nadie valora lo que hacemos? El propio Señor Jesús, yo tengo que hacer un montón de cosas, el Hijo del Hombre vino para eso. ¿Ustedes irían a un país, a un lugar donde a ustedes le van a tener por nadie? No vamos a ir a un país así. No, yo mismo no quiero ir a un país donde me voy a ir allá, me van a mirar y vos quién sos, no servís para nada. Te podés ir ya nomás. Allá está la aduana para aquella dirección. Podés irte nomás. Así vino Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entendemos, hermanos, lo que es la renuncia para poder lograr entrar al estado de consagración. Es decir, no soy, yo no valgo. Valgo solamente si el Señor verdaderamente me hace algo y me pone para que haga algo. Obviamente sé que en la Iglesia de Cristo esto no tiene que ser así, pero puede llegar a haber ese tipo de actitudes. Pero debo saber que cuanto más, hermanos, cuanto más renunciemos a nosotros mismos, cuanto más querramos que la realidad de Gálatas 2:20 se cumpla en nosotros, más esfuerzo tendremos que hacer para salir adelante. Más será la oposición y más será la resistencia hacia la obra de Dios a través de nosotros. En la iglesia, repito, no debiera ser así, al contrario, debe haber ánimo los unos a los otros a estar renunciando a nosotros mismos, pero no debería ser así. En la iglesia, siempre animarnos a que dejemos que el Señor haga la obra a través de nosotros y nosotros no renunciando a estas cosas. Romanos capítulo 15, versículo 3. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación, disculpen, el versículo 3 estaba leyendo el 5. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. ¿Se acuerdan cómo terminó Jesús sus palabras ya en el capítulo 16, antes que Jesús vaya a hacer la oración de intercesión, capítulo 17 de Juan? ¿Qué dice el último versículo de Juan 16? Es el 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. ¿Pero por qué venció Cristo? ¿Por qué venció Cristo? Porque era el Dios Todopoderoso que vino al cielo y le mostró a los hombres quién era Él. ¿Saben por qué venció? Porque humilló su corazón. Porque verdaderamente le dio todo a Dios. Y no le importó lo que hicieron los hombres hacia Él. Prefirió la aflicción, prefirió el vituperio, prefirió el falso testimonio, prefirió el rechazo del pueblo de Israel hacia su persona, pero cumplir lo que Dios quería de Él. Repito la lectura, porque ni aun Cristo se agradó ¿a qué? A sí mismo. No se agradó a sí mismo, no le importó quién era Él o qué pensaba la gente de Él. Le importó que la obra del Padre sí se haga a través de Él. Porque la plenitud del Padre y de la obra del Padre solo podría hacerse si Jesús renunciaba a lo que era ser como Dios. Él no dejó de ser Dios, pero no quiso actuar como Dios. Fue algo voluntario, fue un sentir que hubo en Cristo, que hubo en Él para rechazar y de esa manera dejar todo en manos de Dios. Él no vino a sentarse en un trono como lo tentó Satanás y como en el capítulo 6 de Juan le quisieron hacer rey porque veía que él tenía poder hasta para alimentar a 5,000 personas. Y dice, todos los que comieron fueron 5,000 varones sin contar las mujeres y los niños. O sea que no solo alimentó 5,000, alimentó a capaz 15,000, 20,000, porque si en una familia había 2 chicos, posiblemente había mucho más, había jóvenes y todo, pero pongámosles 15,000 por decir. ¿Cuántos de nosotros podíamos dar en un rato nomás a 15,000 personas de comer? Humanamente no tenemos esa capacidad, pero él la tenía. Obviamente había detrás de ese milagro, había una enseñanza de parte de Jesús, que no era que él iba a dar de comer gratis a todos, como hacen a veces algunos gobiernos.
Todos comamos y bebamos porque estamos contentos. No, Jesús no quería ser un estado de comunismo y de marxismo. Él quería ser un estado de gente que responda a Dios y que sepa que Él es el Mesías, Él, Cristo, nadie más. Lenin, Marx, Trotsky, Stalin, Hitler y todos los dictadores que se han levantado, Mahoma y demás, no eran los libertadores de este mundo, no eran los Mesías de este mundo. El único Mesías era Cristo, o es Cristo, mejor dicho. Él vive y está a la diestra de Dios Padre. Pero ¿cómo logró esa posición? ¿Se acuerdan ahí en la próxima palabra que vamos a estudiar? El servicio o siervo, ¿qué es lo que fue Cristo? ¿Cómo llegó Jesús a estar a la diestra del trono de Dios? ¿Y qué le dijo Pablo también a los romanos y a Timoteo? Si sufrimos con Él, si sufrimos con Él, ¿qué? Reinaremos. ¿Sufrió Jesús o no sufrió Jesús? Bastante, ¿no? Pero hasta le pegaron con todo, ¿no? Le dieron hasta lo que no quisieron, pero con rabia y con goce le pegaron. Porque era el despreciado entre los hombres. Era el maldito que iba a ser colgado en un madero. Era una persona que no valía nada para los humanos. ¿Sufrió o no sufrió Jesús? Pero ¿dónde está hoy? ¿Dónde queremos estar nosotros? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde queremos estar nosotros? ¿Simplemente a cierta distancia de la gloria de Dios o estar en la gloria de Dios cuando nos toque comparecer ante su presencia? ¿Entendemos, hermanos? Parece algo un poco lúgubre todo esto, parece algo un poco complicado todo esto, pero hermanos, en la fe en Dios es posible. Y a veces, hermanos, tendremos que pasar situaciones difíciles, pero orando y rogando a Dios que Él nos ayude. Vamos a Romanos, ahí retrocedamos al capítulo 12. 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la característica de este sacrificio que tenemos que ser nosotros? Y todavía, fíjense cómo comienza el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego. Pablo rogaba, no dice presenten mandamiento, rogaba que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. En sacrificio vivo. No que seamos después de la muerte ya sacrificio. Morir por Cristo. Eso no sirve, hermanos. O sea, si usted está bien, muera por Cristo si tiene que morir, porque lo van a matar, porque usted no quiere ceder al Evangelio. Pero no espere, Señor, mátame ya, quítame la vida. Eso es ser Jonás. Eso dijo Jonás, porque él no quería cumplir la voluntad de Dios. Él quería que los ninivitas mueran todos, que venga fuego del cielo y los destruya a todos. Eso es ser al estilo Juan y Jacobo, los dos hermanos, hijos de Zebedeo, que le dijeron, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo? No, hermanos. Roguemos a Dios que si vamos a sufrir por Él, porque Él así lo quiere, suframos sí por Él, pero que suframos, y si tenemos que morir, que sea por eso, pero hermanos, que seamos sacrificios vivos, que estamos viviendo, trabajando a pesar de todo, y que no estamos rogando, Señor, llévame. Yo quiero a veces también. A mí me gustaría que el Señor por ahí me lleve, o que venga el arrebatamiento de la iglesia y se terminen todos los suplicios y luchas que tenemos. Pero si Él no quiere que yo esté vivo, que esté en olor fragante a Él, sirviéndole y haciendo la obra a pesar de todas las luchas y suplicios que hay que soportar, sea por lo económico, sea por lo laboral, sea por a veces un poco lo familiar o lo matrimonial, o por no sé cuántas cosas podríamos poner de ejemplo, pero que estemos vivos para el Señor, llenos de vida para servirle a Él y confiando en que Él va a hacer la obra. Sacrificio vivo, santo. No se doblega mi santidad al pecado porque quiero servirlo a Él. No me dejo seducir por algunas cosas interesantes que podrían pasarnos. Hermanos, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y para que en los propósitos de Él se sigan cumpliendo en la tierra con el servicio que pueda hacer. Eso ya lo vamos a ver con más detenimiento. Terminemos
con Tito. Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, renunciando a las impiedades de los deseos mundanos. Y los deseos mundanos no siempre son apetitos sexuales, de vicios, de esto y de aquello. A veces los apetitos mundanos pueden ser el que a mí se me vea como persona reconocida. Una vez me miraba en un artículo de diario, una persona conocida para mí, y dice que era un creyente, un hermano misionero, y que le hicieron habitante ilustre del pueblo. No estoy mal, no estoy en contra que a un cristiano le den ese título, le otorguen esa felicitación o lo que sea, no hay problema por eso. Pero hermanos, que no sea lo bueno que hablan de nosotros los hombres lo que me caracterice como cristiano, sino que sea que la voluntad de Dios se está haciendo a través de mí. Porque quizás a él en esa ciudad le hicieron ciudadano ilustre. Y realmente yo, por conocer a esa persona, sé que era una persona ilustre, como hermano en Cristo, como persona siervo de Dios y como una persona que actuaba en la ciudad y que ayudaba mucho a la gente. Sí, estoy de acuerdo. Pero hermano, cuidado que no caigamos en lo que dijo Jesús. Ay, cuando todos los hombres hablan bien de vosotros. Ay, cuidado. A ver si no sé que están hablando de nosotros, tan bien de nosotros porque estamos medio igual que ellos también. Actuamos en algunas cosas igual que ellos. Hacemos igual como ellos también. Cuidado, hermanos, que no caigamos en eso. Y si hemos caído en algo de eso, si sin querer nos hemos deslizado al deseo mundano, nos hemos deslizado a los apetitos de la carne, nos hemos deslizado a alguna cosa, vayamos a esa palabra de adoración que va a ser la número 9, a la confesión, y pidamos perdón a Dios. Roguemos a Dios que nos perdone y que nos levante para seguir sirviéndole a Él. Para seguir sirviendo en la voluntad de Él lo que queramos, lo que tengamos que hacer. Que seamos un pueblo y que seamos hermanos celosos de buenas obras, como también le dijo Pablo a Tito. Que seamos celosos de buenas obras. Versículo 14. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos un celo por Dios. Un celo sano me refiero. No ser esos orgullosos y que nosotros todo hacemos bien. No, vamos a fallar. Pero hermanos, oremos a Dios, roguemos al Padre que nos dé un corazón contrito y humillado ante Él y que poco a poco vayamos ya renunciando más y más a nuestra persona, que es la más difícil de renunciar, a nuestro yo, a nuestro carácter, a nuestra forma de pensar, y dejemos que los pensamientos de Cristo sean los que empiecen a cautivar nuestro corazón y cautivar nuestra mente. Terminemos con un pasaje muy lindo de la Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Estoy agregando, dándole como un cierre a este mensaje de hoy. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que nuestros pensamientos verdaderamente sean los pensamientos de Cristo y la voluntad nuestra sea la voluntad de Cristo. No digo que es fácil. No estoy diciendo que esto ya hasta mañana lo consideramos y lo ponemos en práctica. A veces será un poco más difícil ir progresivamente haciéndolo, pero oremos. Y no perdamos la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos el gozo, encontramos entendimiento y sabiduría. Y ante todo, Padre Santo, te agradecemos por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque por su obra de adoración, por su renuncia, su servicio, su humillación y su obediencia, Él
verdaderamente a nosotros nos dio acceso a ti y nos dio la posibilidad de adorarte. Pedimos, Padre nuestro, que nos ayudes, que nos guíes y nos sostengas para que seamos responsables en lo que nos has encomendado en este planeta, en esta tierra, en el país donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, en el barrio y en la casa donde vivimos. Padre, que seamos honestos contigo y con los demás también. Ayuda a que eso sea algo que empiece a fluir en nosotros como un deseo profundo por ti, para que te adoremos y alabemos en todo nuestro ser. Perdona si en algo hemos fallado y hemos sido negligentes para con tu obra. Y ayúdanos, Señor, a vivir la vida que quieres que vivamos y que agrada a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.